Muy buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bueno, espero que hayan tenido una semana muy bendecida, un fin de semana muy lleno de bendiciones. Y en cuanto a lo del Antiguo Testamento, les cuento que para mí era muy difícil tanto leerlo como comprenderlo, como entenderlo. Para mí era un libro complicado, muy complicado. Pero ahora, gracias a las explicaciones con la profe, gracias a eso ya puedo entender más, comprender más el Antiguo Testamento, el por qué pasaba esto, el por qué pasaba aquello, el por qué de lo uno y de lo otro, ya para mí es más claro. En cuanto al libro que más me impactó a mí, fue el Génesis. En términos generales, del Antiguo Testamento, porque establece las bases fundamentales de la fe judeocristiana y proporciona el marco narrativo para toda la Biblia. Desde aquí inicia todo, desde aquí iniciamos la historia de la humanidad, la historia de la creación, la historia de la redención, los orígenes, cómo Dios creó el universo, cómo Dios creó al mundo, cómo Dios creó al hombre. Este libro presenta a Dios como el creador soberano, como el máximo, como ese creador grande, ese creador no solamente del universo, no solamente de la humanidad, sino el creador de amor, el creador de perdón. Porque en todo el libro se habla del perdón. Se habla también de la caída y la necesidad de la redención. Aquí muestra cómo Dios creó un plan para la redención. Después de la caída de Adán y Eva, Dios hace un plan para la redención del hombre, para que no quedáramos en pecado, porque a través de esa falta y de ese pecado de Adán y Eva, nosotros quedaríamos como pecadores. Pero al Dios establecer este plan, ya nosotros seríamos redimidos del pecado, seríamos sacados de ese pecado. Relata lo del pecado original de Adán y Eva, relata sus consecuencias, qué pasaría con ese pecado, qué pasaría con nosotros, qué pasaría con la humanidad a través de ese pecado y de esa falta y desobediencia de Adán y Eva. Introduce aquí el plan de redención de Dios. También muestra el fundamento del pueblo de Dios. Narra la historia de los patriarcas, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, cómo fueron unos hombres tan importantes en la historia del Génesis, en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la salvación, diría yo. También trata sobre la fe, la obediencia, la traición, el perdón y la providencia de Dios. Influencia en la cultura, o sea, las diferencias de culturas que hubieron a través del Antiguo Testamento, pues, y del Génesis. Yo siento, me meto en esa película y siento el amor de Dios para con el pueblo, el amor de Dios para con nosotros, la grandeza de Dios en la creación, con el amor que nos creó, con el amor
que dedicó para la creación y el tiempo. Muchas gracias.